Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. Hiroshi caminaba solo por una calle estrecha de Tokio. Eran casi las 11 de la noche, y la niebla cubría las luces de los faroles. La ciudad estaba inusualmente silenciosa. Había escuchado la historia de Kuchisake Onna muchas veces cuando era niño, la mujer con la boca cortada, que aparecía en la noche con una mascarilla quirúrgica y una pregunta escalofriante. Pero eso solo era una leyenda urbana, ¿verdad? Doblando una esquina, Hiroshi vio a alguien detenido en medio de la acera. Una mujer alta, vestida con un abrigo beige y una mascarilla blanca cubriéndole la boca. Su cabello largo y negro caía sobre su rostro. Hiroshi sintió un escalofrío. Su primer instinto fue cruzar la calle, pero justo en ese momento, la mujer levantó la cabeza y lo miró fijamente. ¿Soy hermosa?, preguntó con voz suave. Hiroshi tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. Si decía que no, según la historia, ella lo mataría de inmediato. Si decía que sí. Sí, eres hermosa. La mujer suena debajo de la mascarilla. Entonces, lentamente, se llevaron las manos al rostro y bajó la tela. Su boca estaba rasgada de oreja a oreja. Los cortes profundos dejaban ver carne roja y dientes afilados. ¿Y ahora? Hiroshi sintió que las piernas le temblaban. Sabía que cualquier respuesta lo condenaría. Su mente recordó un detalle de la leyenda: si lograbas distraerla, podías huir. Con voz temblorosa, respondió: No lo sé. Kuchisake Onna inclinó la cabeza, confundida. Esa no era la respuesta que esperaba. Aprovechando su distracción, Hiroshi giró sobre sus talones y corrió con todas sus fuerzas. No miré atrás. No se detuvo hasta que vio luces y otras personas caminando. Se agachó para recuperar el aliento. Había escapado. O al menos eso pensaba. Antes de entrar a su apartamento, revisó su reflejo en una ventana, y su sangre se heló. Kuchisake Onna estaba parada detrás de él, sonriendo. Nos veremos pronto. Desde esa noche, Hiroshi sintió que alguien lo seguía en las sombras. Siempre en los reflejos. Siempre en las esquinas. Solo estaba esperando. Esperando a que respondiera mal. Hiroshi cerró la puerta de su apartamento de golpe, con el corazón latiéndole en los oídos. Encendió todas las luces y se miró en el espejo de la entrada. Nada. No había nadie detrás de él. Tal vez lo había imaginado. Tal vez el miedo le jugaba una mala pasada. Se dejó caer en el sofá, tratando de recuperar el aliento. Pero entonces, su teléfono vibró. Un mensaje desconocido. ¿Y ahora? Hiroshi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la misma pregunta que ella le hizo. Trató de ignorarlo, pero su teléfono vibró de nuevo. Y otra vez. Y otra. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Cerró los ojos y respiró profundo. Debía estar alucinando. Decidió apagar el teléfono y acostarse. Tal vez, cuando despertara, todo habría terminado. 3:33 de la madrugada. Un sonido lo despertó. Algo se arrastraba por el pasillo. Las luces del apartamento parpadearon. Un murmullo apenas audible llenó el aire. ¿Soy hermosa? Hiroshi sintió que la sangre abandonaba su rostro. No estaba soñando. Se levantó lentamente y miró hacia la puerta de su habitación. Estaba entreabierta. Desde la oscuridad del pasillo, dos ojos brillaban mirándolo fijamente. ¿Y ahora? La voz venía de adentro de su cuarto. Se armó de valor y corrió hacia la puerta principal. Trató de abrirla, pero estaba trabada. Como si algo la sostuviera desde el otro lado. Detrás de él, un susurro frío le rozó el oído. No puedes escapar, Hiroshi. Las luces se apagan por completo. Y en la oscuridad, lo último que vio fue una sonrisa grotesca, abierta de oreja a oreja. Luego, nada más. Días después. La policía encontró la puerta del apartamento abierta. Dentro, no había señales de lucha.
Solo un espejo roto en el suelo. Y un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre. ¿Soy hermoso? Desde entonces, en las noches de Tokio, hay quienes dicen ver el reflejo de un hombre joven en los espejos de las calles. Con una sonrisa rasgada de oreja a oreja. Días después de la desaparición de Hiroshi, su amiga Aiko empezó a notar cosas extrañas. Primero, mensajes de su número de teléfono. Aiko, ayúdame. Intentó llamarlo, pero la línea estaba muerta. Cuando revisó su historial de chats, los mensajes habían desaparecido. Luego, los sueños comenzaron. Soñaba con un callejón oscuro, donde Hiroshi estaba de pie, de espaldas. Su silueta era borrosa, distorsionada. Cuando ella intentaba acercarse, él giraba lentamente. Su boca estaba cortada de oreja a oreja. Aiko, ¿soy hermoso? Susurraba en su pesadilla. Una noche, desesperada por respuestas, Aiko fue al apartamento de Hiroshi. La policía lo había sellado, pero ella aún tenía una llave de repuesto. Entró y notó algo raro, los espejos estaban cubiertos con sábanas negras. Algo en su interior le decía que no debía mirar debajo de ellas. Pero la curiosidad era más fuerte. Con manos temblorosas, quitó la tela del espejo de la sala. Al principio, solo vio su reflejo. Pero entonces, Hiroshi apareció detrás de ella. Su rostro pálido, sus ojos hundidos, su boca rasgada en una sonrisa grotesca. Aiko, ¿soy hermosa? Ella gritó y se volteó, pero no había nadie. El reflejo de Hiroshi seguía en el espejo. Su sonrisa se hizo más ancha. Ahora es tu turno. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible la arrastró hacia el espejo. Aiko sintió un dolor desgarrador en la cara. Algo cortaba su piel de un lado a otro. Su grito quedó atrapado en el vidrio. Días después, el apartamento de Hiroshi fue demolido. Pero los obreros encontraron algo aterrador en los escombros. Un espejo intacto. Y dentro de él, la imagen de Aiko y Hiroshi, sonriendo con sus bocas cortadas. Desde entonces, se dice que si miras demasiado tiempo en un espejo a solas, podrías verlos detrás de ti. Y si los ves, pronto te preguntarán: ¿eres hermosa? El espejo encontrado entre los escombros del apartamento de Hiroshi fue llevado a una tienda de antigüedades en Tokio. Nadie sabía su origen real, solo que tenía un aura inquietante. El dueño de la tienda, el señor Tekide, sintió una extraña energía proveniente del cristal. Intentó venderlo, pero ningún comprador se atrevía a mirarlo por mucho tiempo. Decían que algo se movía dentro del reflejo. Hasta que un día, una joven llamada Naomi entró a la tienda. «¡Qué espejo tan hermoso!», susurró, hipnotizada. El señor Tekide quiso anunciarle, pero antes de que pudiera hablar, Naomi ya estaba mirando en el vidrio. Por un momento, todo parecía normal. Hasta que su reflejo parpadeó, pero ella no. Naomi sintió un escalofrío y retrocedió. «¿Viste eso?», preguntó al dueño de la tienda. El hombre estaba pálido. Sabía que el espejo había elegido a su próxima víctima. «Escucha, niña, no vuelvas a mirarlo. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, lo llevo contigo». Pero ya era tarde. El reflejo de Naomi no desapareció. Esa noche, Naomi llegó a su departamento sintiéndose extraña. Se sintió observada. Fue al baño a lavarse la cara, y sin darse cuenta, miró su reflejo en el espejo del lavabo. Su imagen alarmante, pero ella no. El corazón se le detuvo. «¿Soy hermosa?», susurró su reflejo con la boca cerrada. Naomi gritó y apagó la luz. Al encenderla de nuevo, su reflejo estaba de espaldas. Pero Naomi no se había movido. Algo dentro del espejo se giró lentamente para mirarla. Sus ojos estaban negros como el vacío, y su boca empezaba a rasgarse, de oreja a oreja. «Ahora eres mía». Días después, la policía encontró el departamento de Naomi abandonado. No había señales de forcejeo. Lo único extraño era el espejo del baño. Cuando lo inspeccionaron, vieron algo aterrador,
Naomi seguía dentro del reflejo. Golpeaba el vidrio con desesperación, su boca cortada en una sonrisa demente. Desde entonces, la leyenda dice que si te miras en un espejo demasiado tiempo en la noche, podrías verlos. Una Naomi. Un Hiroshi. Una Aiko. Y si los ves, no respondas su pregunta. Porque si lo haces, te convertirás en el siguiente prisionero del reflejo prohibido. El espejo maldito fue almacenado en un depósito policial después de la desaparición de Naomi. Nadie quería tocarlo. Nadie quería mirarlo. Pero no se quedó allí por mucho tiempo. Un hombre llamado Shinji, un coleccionista de objetos paranormales, sobornó a un guardia para llevárselo. Creía que la historia del espejo era solo un mito y quería probarlo en un vídeo para sus seguidores en la dark web. Esa noche, Shinji colocó el espejo en su estudio y subió a su cámara. Bien, chicos. Dicen que este espejo atrapa a las almas. Vamos a ver si es real, dijo con una sonrisa burlona. Apagó todas las luces y se miró fijamente en el reflejo. Los primeros minutos, nada pasó. Solo su propio rostro, mirándolo de vuelta. Pero entonces, su reflejo parpadeó. Shinji no lo hizo. Su respiración se aceleró. De repente, su reflejo empezó a sonreír, una sonrisa demasiado amplia. ¿Soy hermoso?, susurró la imagen en el espejo. Shinji sintió un escalofrío, pero no quiso parecer cobarde frente a la cámara. Sí, eres hermoso. El reflejo inclinó la cabeza. Su boca empezó a abrirse más, y más, hasta rasgarse de oreja a oreja. ¿Y ahora? Las luces de la habitación parpadearon. Un zumbido llenó el aire. Las sombras dentro del espejo comenzaron a moverse. Shinji quiso apartarse, pero su cuerpo no respondió. Sus pies estaban pegados al suelo. Su reflejo salió del espejo. Pero Shinji quedó atrapado adentro. Sus gritos quedaron sofocados en el vidrio, mientras la cosa que ahora tenía su rostro se giró y apagó la cámara. Días después. El vídeo de Shinji apareció en foros de la dark web. Pero en el final del metraje, justo antes de cortarse, su reflejo miraba fijamente a la pantalla y susurraba. ¿Y ahora? Desde entonces, cualquiera que vea el vídeo y mire un espejo después, corre el riesgo de ver algo moviéndose en su reflejo. ¿Y si te hacen la pregunta? Nunca, jamás, responderás. El vídeo de Shinji se volvió viral en la dark web. No había forma de saber quién lo había subido, pero pronto, comenzaron los rumores. Se decía que quienes lo veían hasta el final y luego miraban un espejo, desaparecían. Al principio, la gente creyó que era solo otra leyenda urbana. Hasta que comenzaron los casos. Usuarios en foros anónimos reportaban lo mismo. Después de ver el vídeo, mi reflejo parpadeó, pero yo no lo hice. Me desperté en la madrugada y mi espejo estaba cubierto de huellas de manos desde el otro lado. Alguien en el reflejo me susurró, ¿soy hermoso? No respondí. Ahora escucho golpes en mi puerta cada noche. Uno de esos usuarios fue Rayota, un estudiante universitario obsesionado con lo paranormal. Al escuchar sobre el vídeo maldito, decidió probarlo en una transmisión en vivo para sus seguidores. Voy a demostrar que esto es solo un truco barato. Subió su cámara web, apagó las luces y reprodujo el vídeo. Las primeras imágenes eran de Shinji mirándose en el espejo. Todo parecía normal. Hasta que la pantalla parpadeó. Por un segundo, el rostro de Shinji cambió. Sus ojos se hundieron en sombras, su boca se abrió en una sonrisa grotesca, y de fondo, un susurro casi imperceptible. ¿Y ahora? Rayota sintió un escalofrío, pero intentó reír. Vaya edición corta. Pero en ese momento, su pantalla se volvió negra. Su reflejo en la webcam seguía ahí. Pero él no se estaba moviendo. Los espectadores comenzaron a inundar el chat con mensajes. Rayota, tu reflejo sigue mirándonos. Hermano, sal de ahí. Mira detrás de ti. Rayota sintió una presencia detrás de él. Su piel se erizó. La temperatura en su cuarto descendió distribuidamente.
Lentamente, giró la cabeza. Nada. Pero cuando volvió a mirar su pantalla, su reflejo le hizo sonreír. ¿Soy hermoso?, susurró desde el otro lado del monitor. El chat explotó en el caos. Rayota se levantó de golpe y trató de apagar la computadora. Pero la pantalla no respondió. Su reflejo en la webcam se levantó también, pero no estaba sincronizado con él. No deberás ver el vídeo. La transmisión se cortó abruptamente. Días después. Nadie volvió a saber de Rayota. Su habitación estaba intacta, como si nunca hubiera salido. Pero su computadora seguía encendida, mostrando un único mensaje en la pantalla. Nos vemos en el reflejo. Desde entonces, el vídeo sigue circulando por rincones oscuros de la web. Se dice que si lo ves hasta el final, tu reflejo podría no ser el mismo nunca más. Después de la desaparición de Rayota, la leyenda del espejo maldito se fue esparciendo como un virus, dejando una estela de desapariciones inexplicables en su camino. La policía comenzó a recibir informes extraños, pero no pudo rastrear un patrón lógico. Todos los casos parecían estar relacionados con un vídeo oscuro, pero nadie sabía quién lo había creado. El fenómeno alcanzó proporciones tan grandes que incluso los medios de comunicación comenzaron a cubrirlo. Los rumores hablaban de una fuerza oscura que se apoderaba de las personas que veían el vídeo. Se decía que no solo los reflejos de los afectados se volvían malignos, sino que sus cuerpos también quedaban atrapados en una dimensión diferente, encerrados en el cristal. El encuentro con un experto. Un periodista llamado Tekashi, conocido por su escepticismo y su enfoque racional, decidió investigar a fondo el caso. No creía en fantasmas ni en supersticiones, pero el fenómeno lo intrigaba. Estaba decidido a exponer la verdad detrás del espejo maldito y la historia de Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. Tekashi se sumergió en foros de internet, investigando las desapariciones, escuchando testimonios de personas que afirmaban haber visto la sonrisa deformada en sus reflejos. Fue en uno de esos foros donde escuchó hablar de Yumi, una mujer que había sobrevivido a la leyenda del espejo, o al menos, eso creía. Yumi había sido una de las últimas personas que vio el vídeo y sobrevivió para contar la historia. Había pasado semanas en terapia, intentando olvidar la imagen de la mujer de la boca cortada y las oscuras entidades que acechaban su reflejo. Pero, a pesar de todo, no se atrevió a contarle a nadie lo que realmente había visto. La historia de Yumi. Tekashi localizó a Yumi en un hospital psiquiátrico donde había sido internada debido a un colapso nervioso. Ella ayudó a contarle lo que había vivido, pero con una advertencia. No sé si lo que vi fue real o si mi mente me engañó, pero si sigues buscando respuestas, estarás condenado, igual que yo. Yumi explicó cómo ella, una noche aburrida, había encontrado el vídeo de Rayota en la dark web. En principio, pensó que solo era una leyenda, una historia para asustar a los más débiles. Pero después de ver el vídeo, todo cambió. El espejo en la pantalla parecía cobrar vida propia. A medida que Shinji hablaba, su reflejo comenzó a distorsionarse. Los ojos de Shinji se vaciaron de color, y una extraña figura apareció detrás de él. Era un hombre, o algo que había sido un hombre, con la boca rasgada hasta las orejas. En cuanto la figura miró directamente a la cámara, Yumi sintió una presión en su pecho, como si algo la estuviera aplastando. El reflejo de Shinji ya no estaba sincronizado con él, su cuerpo se movía independientemente de sus acciones, y la sonrisa grotesca comenzó a expandirse hacia los bordes de la pantalla, como si estuviera absorbiendo el entorno. Yumi, aterrorizada, intentó apagar la computadora, pero ésta no respondió. Fue entonces cuando escuchó su propia voz susurrando. ¿Soy hermosa? Al girarse, vio que su reflejo en la ventana estaba distorsionado. Su rostro parecía sonreír de forma antinatural, los ojos desbordados, y la boca cortada hasta los oídos, igual que los personajes en la pantalla. Aterrada, Yumi huyó de su departamento y pasó los siguientes días intentando ignorar lo que había visto. Sin embargo, la sombra de la mujer de la boca cortada la seguía. Se reflejaba en cada espejo, se filtraba en cada superficie brillante. Era como si el mal estuviera atrapado dentro de ella, y el único refugio que encontró fue la locura. La conexión con Kuchisake Onna. Tekashi se sentía aún más intrigado. ¿Qué tenía que ver todo esto con Kuchisake Onna?
¿Por qué la mujer de la boca cortada se había convertido en una parte tan importante del mito? Yumi, con voz temblorosa, comenzó a contarle lo que había aprendido. El espejo no era solo un objeto maldito, era un portal. Un portal hacia una dimensión en la que las almas perdidas, como la de Kuchisake Onna, estaban atrapadas. Había algo oscuro en el espejo, algo que se alimentaba de la desesperación de las personas que quedaban atrapadas en él. Y esa cosa, esa entidad, estaba vinculada con la leyenda de Kuchisake Onna. Kuchisake Onna no era simplemente un espíritu vengativo, sino un ser que se alimentaba de las almas errantes. Su rostro cortado representaba no solo la mutilación física, sino también la división entre las dimensiones. Cuando alguien miró demasiado tiempo en el espejo, su alma quedó atrapada en el limbo, donde la mujer de la boca cortada los cazaba, haciendo que su reflejo los devorara. El último desafío. Tekashi, aunque escéptico, sintió que se estaba acercando a la verdad. Quería ver el espejo por sí mismo y encontrar una explicación lógica. Fue entonces cuando Yumi le dio una última advertencia. Nunca mires más allá del reflejo. Si ves algo que no debería estar allí, corre. Porque, una vez que te miran, no hay escape. A pesar de sus temores, Tekashi decidió enfrentarse al espejo. Fue a la tienda de antigüedades donde, de alguna forma, el espejo había vuelto a aparecer. Nadie sabía cómo, pero estaba allí, esperando. Tekashi entró solo en la tienda, mirando el espejo. La imagen de su rostro apareció ante él, reflejándose de forma clara y nítida. Pero, en el instante en que miró más de cerca, vio algo extraño en los ojos de su reflejo. Una figura que no estaba en la habitación. Antes de que pudiera reaccionar, el vidrio del espejo se agrietó lentamente, y una mano salió del cristal, tocando su rostro. La mano que salió del espejo fue helada como el hielo, pero el peor de los horrores no fue su temperatura, sino que hizo al tocar el rostro de Tekashi. Un relámpago de dolor atravesó su cabeza como si algo estuviera rasgando su mente, desgarrándola desde adentro. El reflejo de su rostro se distorsionó aún más, tomando una forma ajena a la suya. Sus ojos, vacíos y oscuros, lo miraban fijamente, como si estuvieran vivos. No deberás mirar. La voz era un susurro gutural, como si viniera de un rincón oscuro, pero a la vez tan clara que Tekashi no pudo dejar de escucharla. Era la voz de la mujer que había acechado en sus peores pesadillas. Kuchisake Onna. Antes de que pudiera moverse, la figura del espejo comenzó a moverse con él, sus ojos siguiéndolo sin que él pudiera escapar. No era su reflejo, sino algo mucho más oscuro, algo que había estado esperando, atrapado entre las grietas del vidrio. El dolor en su cabeza aumentaba, y Tekashi cayó al suelo, con los ojos desorbitados, tratando de alejarse del espejo. La tienda parecía haberse desvanecido, como si se estuviera sumergiendo en un abismo. Y fue entonces cuando escuchó un crujido proveniente del espejo, un sonido metálico que reverberaba en sus oídos. Algo estaba saliendo. Algo estaba atravesando el cristal. La pesadilla dentro del espejo. A medida que el vidrio del espejo se quebraba y se desmoronaba en fragmentos a su alrededor, Tekashi pudo ver algo imposible. La figura de Kuchisake Onna se materializó completamente, de pie, con una sonrisa monstruosa en su rostro deforme, su boca abierta más allá de lo imaginable. Los trozos de vidrio flotaban en el aire a su alrededor, formando una nube de reflejos distorsionados. Tekashi retrocedió, intentando escapar, pero su cuerpo estaba rígido, como si una fuerza invisible lo hubiera atrapado. La sombra de la mujer creció más y más, hasta que todo a su alrededor parecía reflejarse en sus ojos, y no solo el presente. En esos ojos oscuros, vio todas las almas atrapadas en los espejos, sus rostros deformados, distorsionados, pero con una sola pregunta: ¿soy hermoso? Sin poder resistir más, Tekashi cerró los ojos, pero la presencia de la mujer lo rodeó, presionando su cuerpo contra el suelo. No puedes escapar. La voz de Kuchisake Onna se deslizó por su oído, y Tekashi sintió como su alma parecía desvanecerse de su cuerpo. Sus recuerdos, sus pensamientos, todo se desmoronaba en el vacío del reflejo. El espejo no era solo un objeto, era un portal, una trampa. El vínculo de la maldición. A través de las visiones caóticas, Tekashi comprendió la verdad. Kuchisake Onna no era solo una leyenda, era una entidad atrapada entre dimensiones, alimentándose de las almas que caían en su trampa.
Las personas que veían su reflejo quedaban condenadas a una existencia inerte dentro del espejo, perdiendo su humanidad y convirtiéndose en espectros que torturaban a quienes osaban mirar. Lo que había comenzado como una leyenda urbana se había convertido en algo mucho más siniestro y antiguo. La mujer de la boca cortada no era una simple venganza, sino un símbolo de la división entre las almas perdidas y la realidad. Tekashi también vio algo más, algo peor. La historia del espejo era más antigua de lo que pensaba. No se trataba de un solo espejo, sino de una cadena de espejos malditos que existían en todo el mundo. Cada uno de ellos tenía un vínculo con la presencia oscura que Kuchisake Onna representaba, y todos ellos atrapaban las almas de aquellos que cayeron en sus trampas. El espejo en el que él había mirado era solo una parte de una red de maldad que se extendía por todo el mundo, esperando a más víctimas. En ese mismo momento, Tekashi vio algo aún más espantoso, su propio reflejo en el espejo de nuevo, pero esta vez, no era solo su cara. Era su cuerpo entero, como si él mismo ya estuviera atrapado dentro. Y mientras miraba su reflejo, el reflejo sonriente de vuelta. Y ahora. El fin de Tekashi. No hubo un grito. No hubo una explosión. El cuerpo de Tekashi se desvaneció lentamente, como si fuera absorbido por el vidrio. El suelo de la tienda se llenó de fragmentos del espejo roto, pero Tekashi ya no estaba. Solo quedó su reflejo, observando desde el otro lado. El espejo se oscureció y se quebró por completo. Pero algo permaneció, algo oculto en las sombras. Nadie sabía lo que sucedió con Tekashi. Nadie sabía si su alma quedaría atrapada para siempre o si algo más terrible lo había reclamado. La propagación de la maldición. Después de la desaparición de Tekashi, las noticias sobre el espejo de las sombras y la maldición de Kuchisake Onna se hicieron más intensas. Pero la historia comenzó a tomar una nueva forma. Los sobrevivientes, aquellos que no se atrevieron a mirar el espejo pero se vieron afectados de alguna manera, comenzaron a relatar encuentros aterradores, veían figuras sombrías en los reflejos de sus propios ojos, o en las vitrinas de tiendas, en los vidrios de las ventanas, en las pantallas de los teléfonos. La presencia de Kuchisake Onna estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Cualquier persona que viera el vídeo de Ryota, o que intentara investigar el espejo maldito, quedaba atrapada en una red de desapariciones inexplicables. Y siempre, al final, el reflejo le susurraba la misma pregunta. ¿Eres hermosa? Si no respondías, la oscuridad se apoderaba de ti. Si respondías, tu alma nunca regresaba. La historia de Kuchisake Onna y su espejo maldito ya no era solo una leyenda. Se había convertido en una maldición global, extendiéndose más allá de las fronteras de Internet, más allá de las leyendas urbanas. Nadie podía escapar de su influencia, porque siempre había un espejo cerca, siempre había una superficie reflejante esperando atraparte. El fenómeno de los reflejos errantes se estaba volviendo más común. Las personas comenzaban a ver sombras de sí mismas en superficies brillantes, sombras que no se movían al mismo ritmo que ellas, sombras que sonreían de manera grotesca, sus bocas extendiéndose en una mueca macabra. Era imposible saber si aún estaban en la realidad o si ya se habían convertido en parte de ese abismo de reflejos. Yumi, la última sobreviviente conocida de la maldición, vivía atrapada en un ciclo de paranoia constante. Nunca se atrevió a mirarse en un espejo, pero en las superficies más simples, como el reflejo de una ventana o una ventana empañada, siempre vio esa sonrisa. La sonrisa de la mujer de la boca cortada. Cada día, su vida se volvía más difícil. No podía escapar del mal, porque él ya estaba dentro de ella, dentro de su mente. No importa cuántos espejos destruía, siempre aparecían más. En sus sueños, veía una puerta cerrada, ya a través de ella, en el cristal. Kuchisake Onna la miraba con esos ojos vacíos, esperando. El último intento. Un día, Yumi decidió hacer lo que nunca antes se había atrevido a hacer, enfrentarse directamente a Kuchisake Onna. Sabía que si no lo hacía, su vida no tendría sentido. Su mente ya había sido devastada por el terror, y sabía que no podía seguir huyendo de algo que estaba arraigado en su alma. Con una cinta adhesiva, tapó el espejo de su habitación. El simple acto de venderlo fue una declaración de guerra contra la maldición. Pero incluso mientras lo hacía, las sombras dentro del cristal comenzaron a retorcerse, como si algo tratara de escapar. Yumi sintió una presión en su pecho, como si el peso de todas las almas atrapadas estuviera colapsando sobre ella. Cerró los ojos, se armó de valor
finalmente, se acercó al espejo sellado. Quería ver lo que sucedía, porque sabía que ya no había vuelta atrás. Un grito sonó dentro de su mente, y, cuando abrió los ojos, vio lo que temía, la cara de Kuchisake Onna se había aparecido, tras el cristal, con la boca rasgada de oreja a oreja. Pero algo cambió. La figura ya no estaba sola. Un grupo de figuras con rostros distorsionados se formó en el espejo. Eran las almas perdidas, las víctimas de la maldición. Cada uno de ellos sonreía de manera horrible, pero sus ojos mostraban una tristeza profunda, un dolor eterno. Kuchisake Onna los observaba con indiferencia, pero Yumi sintió la tristeza de las almas. No era solo la venganza lo que la impulsaba, sino un hambre insaciable de dolor y desesperación. Un ciclo interminable que nadie podía romper. La última pregunta. Kuchisake Onna la miró fijamente a los ojos, su rostro tan cerca que Yumi casi podía ver cómo sus labios sangraban. En un susurro casi inaudible, le hizo la pregunta que había sido el fin de tantos. ¿Eres hermosa? Yumi, temblando, cerró los ojos. Sabía que no debía responder, que ni siquiera pensarlo podría ser suficiente para evitar la condena. Pero la presión en su pecho aumentó hasta volverse insoportable. Las figuras en el reflejo empezaron a moverse hacia ella, como si intentaran romper el vidrio. No hubo escape. Yumi, con un suspiro derrotado, susurró. No. El reflejo alarmante, y el espejo se rompió en 1000 pedazos. En ese instante, Yumi sintió una aguda sensación de frío extremo recorriendo su cuerpo, como si algo estuviera devorando su alma, llevándola hacia el abismo. El mundo comenzó a desmoronarse a su alrededor, y las sombras, las almas atrapadas, se tragaron todo a su paso. Epílogo, el reflejo final. La historia de Kuchisake Onna y el espejo maldito nunca terminó. El ciclo continuó, y aquellos que habían sido consumidos por él se convirtieron en nuevas sombras que acechaban a los vivos, en busca de más víctimas. Los rumores sobre el espejo maldito y la mujer de la boca cortada ya no eran solo historias, eran una maldición viva que se alimentaba del miedo y de las almas perdidas. Cualquiera que encontrara el vídeo de Ryota, o que mirara demasiado tiempo en un espejo, caía en la trampa. Si no respondías a la pregunta, el mal te arrastraba. Si responderías, nunca volverías a ser la misma. Y las almas atrapadas en el abismo de los reflejos se quedaron allí, esperando. Y mientras las personas seguían desapareciendo, la última pregunta seguía resonando en el aire, como un eco de lo irremediable. ¿Eres hermosa? Y, al final, ya no importaba si respondías o no. La oscuridad siempre encontró una manera de devorar.